Dice el versículo 1 del capítulo 51 de Salmos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Este salmo lo escribió el rey David, el salmista David. Y aquí tenemos la visión, la perspectiva de un hombre que está arreglando cuentas con Dios. Un hombre que se está poniendo a cuenta de algo que hizo. Y habla de cómo era él antes de cometer el error y cómo había quedado ahora delante de Dios. Y expresa con lujo de detalle cómo era su situación luego de haber pecado. ¿Qué fue lo que hizo David? Eso se relata en el libro de Samuel, segunda de Samuel, allí en el capítulo 11. No lo vamos a leer, pero después sería bueno que usted lo lea. Pero la palabra de Dios, ahí en segunda de Samuel, relata esta historia, que es la consecuencia por la cual después él escribe el Salmo. Y en segunda de Samuel, allí en el capítulo 11, la historia es la siguiente. Quizás muchos ya la escucharon o la leyeron, pero David estaba en su palacio cuando todo su ejército había salido a la batalla. David tendría que estar en la batalla, pero sin embargo estaba en su terraza. Y desde la terraza ve a la vecinita de enfrente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ve a la vecina que estaba enfrente en su jacuzzi a punto de entrar al agua. Y David dice: está linda la vecina. Y la manda a llamar. La desea, la codicia y la manda a llamar. ¿Cómo termina la historia? Se acuesta con la vecina. La vecina por algo vivía ahí, porque era la esposa de Urías. Urías era el hombre de confianza de David, el hombre que sabía la intimidad de David. Urías era su mano derecha. Urías era el que sabía las estrategias de batalla. Urías sabía los secretos del palacio. Era su amigo, el íntimo Urías. Luego de este acto de David con su vecina, la vecina queda embarazada y le trae esta noticia: David, todo muy lindo, pero quedé embarazada. Le estaba diciendo: David, hacete cargo de lo que hiciste. ¿Sabe lo que hace David? Como no se quiere hacer cargo, manda a llamar a Urías, que estaba en el frente de batalla. ¡Tráiganlo! Urías viene: rey, ¿qué necesita? Aquí estoy. Y le dice David: mirá, Urías, sos muy bueno, sos valiente, sos mi mano derecha. Te voy a dar un par de días de vacaciones. Así que quédate en tu casa, tomate un buen vino, hacete un buen asado y quédate con tu esposa y disfrutá. Tengan una pequeña luna de miel. Urías no entendía nada porque sus amigos estaban peleando. Dice: ¿realmente me quiere? Y así fue. Se fue Urías de la presencia de David. A la mañana siguiente, David se levanta, abre la puerta y le encuentra a Urías en la puerta del palacio. Urías, te echó tu mujer, ¿qué pasó? No fui a mi casa. ¿Cómo voy a ir yo a mi casa a disfrutar con mi esposa
cuando mis hermanos están peleando en el frente de batalla. Era un hombre muy fiel, un hombre muy leal, pero le estaba arruinando los planes maléficos a David. David quería tapar un error con otro error, un pecado con otro pecado. Eso le llevó a una serie de malas decisiones, a una cadena de mentiras y engaños que en algún momento iba a salir a la luz. Como David se vio acorralado porque esa trampa, esa coartada le salió mal. Porque la idea de David era que Urías se acueste con su mujer. Total, no había estudios de ADN. ¿Quién iba a creer que era el hijo de otro? Sin embargo, Urías, fiel a su Dios y a su rey, no hizo otra cosa que seguir haciendo guardia. Entonces David no tiene mejor idea que decirle a Urías: anda otra vez a la batalla y a los generales del frente de batalla llévale esta carta. Y la carta que David le estaba dando a Urías era su sentencia de muerte, porque en la carta decía: pongan a Urías en el frente de la batalla y cuando la batalla arrecie, déjenlo solo. Urías murió, fue asesinado en plena combate. Ya estaba listo. Esta coartada le había salido bien a David. El pecado trae consecuencias. Una cadena de mentiras, una cadena de engaños, y un engaño para tapar otro engaño, y un engaño para tapar otro engaño, y una mala decisión para tapar otra mala decisión. Jesús a los fariseos les decía: nadie puede poner un parche nuevo en un vestido viejo, porque se hace peor el agujero. David quería poner parches a situaciones que había creado, en lugar de arrancar de raíz y hacerse cargo de lo que había hecho. Él ponía parches y cada vez peor le hacía. Una cadena de errores, una cadena de malas decisiones. Querer tapar. Todo esto le llevó a un estado de calamidad a David. La palabra de Dios dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. David amaba a Dios. Hermanos, en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se habla que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser? Y como David amaba a Dios, sentía una culpa tan fuerte, tan grande. Tanto le había provocado esta cadena de pecados, esta cadena de errores, no hacerse cargo. Qué pena que por un minuto de placer hipoteques tu vida. Por un minuto de anestesia de tu mente o de un vacío que tengas, hipotecas tu vida. Y después vivís por la vida, andás por la vida tratando de apagar ese incendio con pequeños charquitos de agua que no provocan absolutamente nada, y el incendio es cada vez más grande. Tapar una mentira con otra mentira. Y David en este salmo dice: vuélveme el gozo. Si dice vuélveme el gozo, porque quiere decir que antes lo había tenido. Hermanos, el salmo escrito por David, los salmos escritos por David son alabanzas eternas. Son poesía que adoran el nombre del Señor. Si algo caracterizaba a David era el gozo con que él vivía, la pasión que él tenía por la presencia de Dios. Y sin embargo le estaba diciendo: vuélveme el gozo, porque hay algo que me hizo perder la pasión por Dios. Había algo, claro, era la cadena de mentiras y de engaños, y no podía salir de eso. Él que decía: mi alma tiene sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma. Él estaba diciendo: vuélveme el gozo, cuando él había escrito: te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre ahora y para siempre. Él fue el que dijo: mi copa está rebosando. Él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué pasó? No hay más alabanza. Se le terminó.
Porque le estaba diciendo: ahora quiero volver a ese estado. Quiero volver a ese gozo que perdí. El pecado y las malas decisiones me hicieron perder el gozo. Obviamente que la falta de perdón, él no se sentía perdonado, lo llevó a esto. ¿Qué gozo había perdido? El gozo de sentirse perdonado, el gozo de sentirse amado, el gozo de vivir una vida plena. Eso es lo que había perdido él. El no confesar lo que él había hecho y guardarse le trajo consecuencias. Arranca el capítulo 51 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Y saben que en la escritura el oh Dios me habla de un Dios lejano para él, cuando él tenía intimidad con el Padre. David fue el que dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi refugio. Y ahora lo ve como un Dios lejano, porque el pecado no confesado lo hizo separar de Dios, lo hizo cicatrizar y anestesiar, le cauterizó su mente y su corazón. Por eso, ¿cuántos hermanos dicen: no siento su presencia? Claro, ¿cómo no vas a sentir su presencia si has quedado cauterizado? Matrimonios que vienen y nos dicen: lo que pasa es que ella ya no es la misma de antes, o él no es el mismo de antes. ¿Cómo va a ser el mismo si ya le entregó su corazón a otro o a otra? Ese matrimonio no es el mismo, porque su corazón ya se lo dio a otro. De la misma forma, cuando nuestro corazón está envuelto en pecado y no confesado, ¿cómo vamos a sentir la presencia de Dios si Dios no quiere que vivamos a dos aguas? No podemos vivir a dos aguas. Saben que lamentablemente algunos coquetean con el pecado, viven al filo de una navaja haciendo equilibrio. ¿Cómo vas a sentir su presencia? Saben que el salmista en el capítulo 32, verso 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dos capítulos completos, el 51 y el 32, habla del estado en el que él quedó luego de haber pecado. Fue muy fuerte para él esto. Y él dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto me habla de no confesión. Dice: mientras no hablé, mientras no declaré, se envejecieron mis huesos. Cuando le escucho a Gaby hablar de adicciones, la adicción viene de una formación de dos vocablos. A quiere decir no, y dicción, decir. Algo no dicho provocó un trauma que se anestesia con sustancias. David decía: mientras no dije, mientras no hablé, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos. Me habla de una persona que estuvo expuesta a un estrés muy fuerte, que hasta los huesos le dolían por no haber confesado algo que él había hecho. Pero no era porque Dios no lo perdonaba, porque él sabía que Dios era un Dios de misericordia, sabía que era un Dios de amor. El gran problema de David es que él no se perdonaba a él mismo. Él no se perdonaba la mala decisión que había tomado. No se perdonaba la situación que había quedado. Verso 3 del capítulo 51 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ahí toma lugar el acusador, Satanás. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe quién se encarga de recordártelo permanentemente? Satanás, el acusador, que comienza a hacerte dudar del perdón de Dios sobre tu vida. Y vos vas a la iglesia. ¿De qué te la das ahora que vas a la iglesia después de todo lo que hiciste? Y vos vas a predicar después de la vida que llevaste, precisamente porque creemos en un Dios que restaura, que cambia vida. Y puedo hablar de gozo. Mi vida pasada pasó, pero los que vienen a Cristo son nuevas criaturas. ¿Cómo no voy a hablar de una vida nueva en Cristo? ¿Cómo no voy a testificar de su poder? Satanás puede venir a decirme lo que quiera,
pero yo no puedo callar lo que Dios hizo en mi vida. Sin embargo, a David, el acusador, le traía a memoria cada minuto de su vida lo que había hecho. Dice: el pecado está siempre delante de mí, porque Satanás te llena de culpa y te acusa. Verso 7 del capítulo 51, fíjense el estado de David. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Saben por qué menciona el hisopo? No está dicho inocentemente, porque la purificación con hisopo se hacía a las personas que habían tenido contacto con la muerte, con los muertos, aquellos que preparaban los cuerpos antes de ser sepultados. Se tenían que someter a una ceremonia de purificación a través de hisopos. David le decía: tuve contacto con la muerte, purifícame con hisopo. El pecado no confesado te deja un estado de muerte, de enfriamiento. Te vas apartando de Dios, no sentís su presencia. Una persona que no tiene motivación en la vida, que se levanta sin motivación cada mañana, es una persona que va destinada al fracaso, a la depresión y a la angustia. Pecados no confesados, la falta de perdón te seca, te anestesia, te estanca. No perdonarte una mala decisión que has tomado. Por eso quiero declarar cada una de las promesas de Dios. Dice su palabra que aquellos que vienen a Cristo son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, son todas hechas nuevas, dice su palabra. Por eso quiero confiar en cada una de sus palabras, de sus promesas sobre mi vida. El verso 15 del capítulo 51 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hermanos, si alguien era un adorador por excelencia, ese era David. Si alguien cantaba las 24 horas de su vida, ese era David. En la palabra de Dios se habla del tabernáculo de Moisés, se habla del templo de Salomón, pero Dios prefirió el tabernáculo de David, que se caracterizaba porque había 24 horas de adoración. La alabanza era continua en ese momento. Y el creador de ese tabernáculo estaba diciendo: abrí mi boca porque no puedo cantar más. Abrí mi boca porque no siento nada. Hoy la psicología descubrió que eso se llama anedonia, la incapacidad de disfrutar, la incapacidad de sentir satisfacción, la incapacidad de ser feliz. Eso había provocado pecados sin confesar. Eso provoca vivir a dos aguas. Eso provoca coquetear con el diablo. Volvamos a David por un momento. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, tenía preparado para David una nueva oportunidad. Porque David era un hombre especial, porque fue elegido por Dios, no porque sea diferente, sino porque su corazón era apasionado por Dios. Entonces David reconoce, porque es la única llave que te abre una puerta de acceso a la presencia de Dios. Y él dice en el versículo 4 del capítulo 51: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Verso 17 del capítulo 51: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y de esto se trata, hermanos. David: me equivoqué, pero ahora asumo la responsabilidad de lo que hice. Ahora me hago cargo de lo que hago. Ahora voy a dejar de buscar culpables. ¿Saben qué? Es tan típico hablar con personas que se han equivocado, que han cometido faltas graves en su vida, y el común denominador es que siempre la culpa la tuvo otro. Siempre la culpa la tuvo otro. Hablaba con una mujer y me dijo: yo me fui de la iglesia por su culpa. ¿Por qué? Porque usted me gritó. Yo te grité. Bueno, eso es lo que sentí. ¿Cómo lo que sentí? Me pareció. Pero yo te grité. No, yo nunca hablé con usted. Y por eso ¿y a qué iglesia te fuiste?
a otra. ¿Y por qué te fuiste ahí? Porque también me gritó ese pastor. Pero yo te vi en otra iglesia en una foto. Sí. No, pero con ese pastor no se podía estar. Si sigo indagando, la culpa van a tener todos los pastores de San Nicolás. El común denominador es que siempre alguien busca un culpable. Esto arranca desde los comienzos de los tiempos. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? No sé, fue la mujer que me diste. Arreglaste con ella. Más allá de que es muy triste hablar con matrimonios en conflicto, pero vos hablas con él y él es el santo de la espada. Y ella es la bruja. Y hablas con ella y ella es Heidi con todos los cabritos. Y él es el diablo. Y cuando empezamos así es difícil llegar a un acuerdo, porque siempre la culpa la tiene el otro. Cuando hablamos con muchachos que están pasando por problemas, la madre me dice, es la mala junta. No, pero él está consumiendo, pero ellos le hacen consumir. O sea, le atan las manos y le meten ahí en la boca para qué. Siempre son otros. Viene madre con su hijo y me dice, el padre es tremendo con él. Habla con el padre y no sé la madre, terrible, le da todos los gustos. En cambio acá David dice, yo he pecado, yo y solo yo he pecado y me hago cargo de lo que hice. Dice, el corazón humillado no vas a despreciar, por eso me humillo, por eso reconozco mis rebeliones, por eso reconozco lo que hice, no le echo la culpa a nadie, confieso que yo solo he pecado. Y ahí es cuando Dios desata su gracia. Querido hermano, el camino es el camino de reconocer, el camino de humillarse, el camino de hacerse cargo, el camino de asumir responsabilidades. Y es ahí cuando Dios desata su gracia. Y el capítulo 32 del libro de Salmos, quiero leer algunos versículos solamente, pero miren la consecuencia de un hombre que arregla cuentas delante de Dios y se hace cargo de lo que hace. Versículo 1 del capítulo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es gracia de Dios. Eso es misericordia de Dios. David merecía ser perdonado, no lo sé. Sé que Dios lo perdonó. Y dijo, Él tiene el corazón conforme al mío. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar quién merece y quién no merece la gracia de Dios? La gracia de Dios es inexplicable. La gracia de Dios es la que opera en un hombre pecador sin posibilidades. El libro de Proverbios capítulo 28, el versículo 13, miren lo que dice. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y alcanzará misericordia. Yo no puedo ir contra esto. Acá la palabra de Dios dice que si yo declaro y me aparto, voy a alcanzar misericordia. Y sigo creyendo en un Dios de misericordia. Hermanos, gracia de Dios. Hace unos días que estoy leyendo y estudiando mucho sobre la gracia de Dios y me conmueve tremendamente su amor. Gracia de Dios, Jesús la ejemplifica con una de las historias más bellas de la palabra de Dios, y es la historia del hijo pródigo. Creo que ya todos lo han escuchado. Y en el libro de Lucas capítulo 15 él cuenta la historia del hijo pródigo, que es el resumen de la gracia de Dios manifestada en una persona. La Biblia dice que un padre tenía 2 hijos y el menor de los hijos le dice al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde de la herencia, pero los quiero ahora en vida. Y el padre le da su parte y dice la Biblia que él se fue lejos y en poco tiempo malgastó absolutamente todo lo que tenía. Fue tan grande su decadencia
que mientras tuvo plata tuvo amigos, no tuvo plata no tuvo más nada. Y fue a pedir trabajo apacentando cerdos, entendiendo que el cerdo es un animal considerado inmundo para ellos. Fue tal su degradación que él creía, deseaba comer el alimento que comían los cerdos. Y en un momento de su decadencia, entra en sí, porque la Biblia dice, volviendo en sí, declara: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dice la palabra de Dios que cada día, cada instante, su padre estaba en la puerta de la casa esperándole. Y dice que cuando lo vio de lejos, el padre salió corriendo a recibirle. Se echó sobre su cuello, lo abrazó, le puso un vestido nuevo, le puso un anillo nuevo en su mano que era el símbolo de la identidad, e hizo fiesta porque dice: he aquí mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Eso es el resumen de la gracia de Dios sobre una vida. Gracia de Dios es la que operó a través de Jesús cuando se encontró con una mujer adúltera que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio, y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Porque yo no te voy a acusar. Anda, no lo hagas más, pero yo no te voy a condenar. Gracia es la que operó en Jesucristo en la cruz del Calvario. A instantes de morir, un malhechor que se merecía lo peor le dijo: Jesús, acordate de mí. Y Jesús desata gracia sobre ese hombre y le dice: hoy entramos juntos al paraíso. Ese hombre merecía salvación. Es la gracia de Dios que cubre eso. Es gracia de Dios que da vuelta a la hoja y te dice: empecemos nuevamente. Es gracia de Dios que te da una nueva oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades podés tener en la vida. Yo sé que hoy hay gracia de Dios en este lugar y te da una nueva oportunidad. Yo sé que la gracia de Dios borra tu pecado. Yo sé que la gracia de Dios acalla las voces de acusación. Porque si Él te llamó y Él te limpió, no hay quien te pueda acusar. Dice la palabra de Dios: ¿quién puede acusar a los escogidos? Porque Cristo es el que justifica. Eso es gracia de Dios. En esta noche quiero decirte que David seguramente a nuestros ojos no merecía perdón. Sin embargo, Dios desató gracia. ¿Saben que cuando Jesús cuenta esta historia del hijo pródigo, lo cuenta en este contexto? Empieza el versículo 1 del capítulo 15 diciendo: se acercaban a Jesús todos los pecadores y publicanos para oírle. Así empieza. Publicano estaba al nivel de un pecador. Publicano era considerado un traidor, era un cobrador de impuestos, judío que cobraba para el Imperio Romano y cobraba de más. Entonces, publicano era un insulto que se le decía. Sin embargo, dice Jesús, la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahora mi pregunta: ¿y por qué no se acercaban a los doctores de la ley? ¿Por qué no se acercaban a los fariseos que sabían todo? Nadie se le acercaba a ellos. ¿Qué veían en Jesús que no veían en otro? ¿Qué vio la mujer adúltera que no se fue delante de los ojos de Jesús cuando todos se habían ido? ¿Qué veían en Jesús? En Jesús veían brazos abiertos. En Jesús veían oportunidad. En Jesús veían gracia. Tantas veces escuchamos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 verso 16. Pero el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Eso es gracia de Dios, que Él no me condena. Por eso, querido amigo, hermano, quiero decirte que en esta noche a Dios no le interesa tu pasado en absoluto. Le interesa qué vas a hacer hoy con tu presente. Le
Le hablo a aquellos que nunca escucharon hablar de Dios, y les hablo a aquellos que hace años que escucharon a Dios y todavía siguen guardando cosas. En los pies de Jesús encontrás misericordia y gracia. Cerrá tus ojos, por favor.